Bueno, es una presentación muy sencilla. Lo primero era ver qué íbamos a presentar, porque nos dimos cuenta que mucho de lo que hemos hecho no está concluido. Y es precisamente porque mucho de lo que hacemos, pues bueno, siempre está en proyecto continuo. Nos dimos cuenta que muchas de las cosas que acompañan la vida son inconclusas, ¿no? Incluso lo concluido verdaderamente, pues bueno, no sabemos qué es. Tal vez porque en la arquitectura actualmente estamos acostumbrados a ver en revistas edificios ya hechos, pero la verdad es que los grandes edificios, pues bueno, permanecen inconclusos porque se siguen haciendo en el tiempo. Una catedral gótica a lo mejor tardó 600 años y hasta la fecha, pues no sabemos si así vaya a parar, ¿no? Esta croquis que acabamos de ver hace ratito no es de nosotros, bueno, el anterior es una casa que está en la colonia Curtidores, o en la Primo Verdad, que nos encontramos ahí con un aparejo de ladrillo muy bonito. No está bien hecha, de hecho no es el gran diseño, pero bueno, ahí se ve como la inquietud de hacer arquitectura a partir de lo que se tiene, ¿no? Entonces yo creo que eso cifra un poquito nuestro desempeño, que es bueno con lo que tengamos nosotros empezar a hacer algo, no distinto, sino acompañar a la persona en su día, ¿no? Esto, por ejemplo, eran experimentos con contenedores, alguna construcción en piedra, y pues bueno, otra vez los croquis no son la realidad, nada más son elementos, ¿no?, que nos ayudan a imaginar distintos edificios. Anterior a este, pues no apareció el croquis, pero también era una casa muy parecida. Entonces, pues bueno, casi todo lo que hemos hecho se manifiesta de esta manera. Tenemos la, no sé si buena o mala fortuna de contar con clientes que nos dejan hacer muchas cosas, pero luego no acaban las casas que empezamos. Entonces, pues bueno, todos estos son fragmentos de edificios que nosotros vamos de alguna u otra manera imaginando en la oficina. Ayer platicábamos con Javier Muñoz, el Bunch, que dio la primera conferencia, y comentaba él del caso de Tadao Ando, un término de boxeo, porque él era boxeador después de la Segunda Guerra Mundial, y decía el Job Smith, o sea, qué tanta dimensión tengo en mi brazo para poder colocar un golpe, ¿no? Y él decía que, bueno, el arquitecto debe definir cuál es ese rango de golpe que tiene. Dice, pues yo no me podría pelear con Mike Tyson, ¿no? Está muy gigante y pues me va a golpear a la primera. Yo creo que en arquitectura mucho de eso es precisamente eso, definir hasta dónde es el margen de nuestro, o más bien el alcance que podemos tener, que a veces creemos hacer muchas cosas y pues bueno, en el caso de Héctor y yo, pues bueno, son proyectos que nos van cayendo, a veces por suerte, a veces porque los buscamos, a veces porque, pues, no sé, encontramos un cliente que vio algo que le gustó y luego cuando empezamos a hacerlo, pues ya no le gustó tanto y lo empieza a modificar. Entonces, pues bueno, todos estos son ejemplos de obras inconclusas, como les digo, creemos que lo mejor de la vida queda inconcluso, ¿no? Cuando se termina, pues es que ya te moriste y pues ya para qué, ¿no? Entonces, bueno, todo esto son obras que nosotros fuimos planteando de esta manera, a nivel bosquejos, ¿no? Idear con elementos constructivos locales, con incluso gente del lugar, ¿no? Cómo hacen las cosas, cómo viven las cosas. Y pues bueno, es el acercamiento que nosotros tenemos un poquito más existencial, un poco más, pues de ir al sitio, de contemplar los factores del contexto, del entorno, qué nos ofrece el paisaje, qué nos ofrecen las vistas, incluso el cliente, ¿no? Por ejemplo, acá entre lo que nosotros vimos es que tiene una cultura culinaria local muy interesante. Cada vez que íbamos ahí nos trataban a cuerpo de rey y bueno, mucho de eso permea en estas ideas que otra vez son inconclusas de lo que iba a ser el hotel dentro de una vitivinícola. Y pues bueno, sobre todo esto de imaginar con materiales muy simples como el ladrillo, lo que se puede hacer en este caso, piedra del lugar y sobre todo mano de obra del sitio, porque bueno, ellos también aportan mucho. Al final, una obra de arquitectura pues, es una construcción comunitaria, no podemos decir que somos los autores de esto. Mucho de lo que hacemos incluso tiene el espíritu de Hannes Meyer, el penúltimo director de la Bauhaus, para el cual, pues bueno, la arquitectura era una construcción colectiva, por tanto, eso de la autoría, pues para él no existía, ¿no? Era una construcción entre muchos, donde pues todos decían, yo puse esto, yo hice esto, otro, y bueno, todos somos autores de una manera u otra, ¿no? Y bueno, en el proceso de la construcción, pues nos vamos nosotros metiendo poco a poco a estas cuestiones, ¿no? Donde lo verdaderamente concluido pues es muy poco. Ahora cambiamos de cácaro. Relevos. Bueno, la segunda parte de esta pequeña charla
es un poco profundizar en la toma de decisiones precisamente de todo este experimento que llamamos arquitectura nosotros. Y un poco más de esos fragmentos. Esta, por ejemplo, es una casa muy pequeña, muy compacta, donde la decisión aquí pues era empezar a estudiar qué es lo necesario espacialmente, lo básico, ¿no? Lo que necesitamos para vivir, cumplir con eso y qué decisiones podemos tomar para hacerla mejor. Entonces empezamos a analizar, pues obviamente, temas climáticos, reciclajes de agua, impacto ambiental en general, ¿no? Cómo mejorar esa parte. Aquí, por ejemplo, una imagen de lo que fue la primera cosecha de agua de esta casa, o sea, la primera lluvia que cayó, que se reutilizó en esta casa y que de paso se convirtió en la piscina de verano de ese momento, ¿no? O como el jardín, siendo un espacio importante que nosotros creemos que es importante porque es el espacio que da vida, de alguna manera, a cualquier lugar que visitemos. O sea, ese espacio que en un momento dado, voy a regresar un poquito, a ver esta imagen de lo que era el patio en el día 1 y lo que era el patio 4 años después, ¿no? Y cómo la naturaleza pues tiene que tener su lugar, tiene que de alguna manera ir poseyendo la arquitectura o ser parte de ella, ¿no? Simplemente. Esta otra decisión donde nosotros dentro de la oficina cada vez nos preguntamos qué materiales debemos usar, ¿no? ¿Cuál es lo correcto, lo incorrecto? ¿Qué impacta menos, etcétera? Entonces, en estas preguntas, pues a lo mejor unas cosas nos salen bien, otras no tanto. Y empezamos a analizar qué es lo que realmente podemos sustituir que no conviene tanto, ¿no? Cerámicas, aplanados, pinturas, yeso, poliestireno, etc., etc., ¿no? Y esto es un pequeño experimento también, donde ya en todas nuestras casas casi nunca tienen un acabado, por así decirlo, final. Empiezan a hablar los materiales por sí mismos. Por ejemplo, es un aplanado de cemento. O sea, me preguntan mucho que si es chucum. No, no es chucum. Es una receta de la casa. Y bueno, nuevamente, ¿no? Los patios, cómo empiezan a generar ese ambiente vivo, ¿no? Interno de los espacios. O esta nave industrial donde pues, simplemente la cubierta empieza a tomar esa presencia para precisamente provocar lo necesario, ¿no? Como vemos aquí en este gráfico, el sol toma partido para la iluminación natural. Esta misma cubierta está diseñada para recibir e integrar placas fotovoltaicas, que nunca lo hacemos. Ese es el verdadero problema de las energías renovables, que nunca son consideradas hasta que te das cuenta que las necesitas y simplemente aterrizan en los edificios. Bueno, en este último, por cierto, participó Rodrigo aquí presente. También colaborador. Y Mariana Hernández. Exacto. Bueno, y el tema también del agua. O sea, un solo elemento arquitectónico, ¿cómo puede responder a diferentes situaciones o diferentes elementos que se vuelven parte integral del diseño, ¿no? Y cómo formalmente pues, se vuelve tan potente que pues, se vuelve a veces el tema, ¿no? Del edificio. O ya una escala más urbana donde los desarrollos pues, ya no son simplemente espacio vendible, hay que ceder un poco y hay que pensar cómo hacerlos más naturales, ¿no? Por ejemplo, aquí que también Rodri colaboró, era un desarrollo habitacional donde el agua tomaba partido y se trató de que todas las viviendas dieran sus aguas grises para reutilizarlas después, generar esos humedales, esos acueductos naturales para recolectar también el agua de lluvia. Esta piscina, por ejemplo, funcionaba solamente con agua sin filtros. Bueno, la intención era que funcionara sin filtros, de manera más natural. O otro desarrollo donde había una grieta existente que no vimos como un problema, sino como una oportunidad, y analizamos que podíamos llevar todo el agua de la lluvia a este punto para recargar un manto acuífero y de alguna manera volverlo un elemento importante dentro del desarrollo. Este es un proyecto que hicimos en un concurso, también en colaboración con dos compañeros de ustedes, Ariel Zúñiga y Alejandro Muñiz, no sé si están por ahí, pero bueno, este es en Mannheim, Alemania, fue en el 2022 y era un proyecto urbano que tenía que ser modular.
Bueno, nosotros siempre estamos buscando hacer módulos hasta cierto punto, y eran módulos que respondían a diferentes cosas, ¿no? Por ejemplo, unos respondían a la energía solar, eólica, cinética, geotérmica, otros respondían a la lluvia, otros respondían a generar cultivos, huertos, alimentos, y otros simplemente era un refugio, ¿no? Para las especies a las cuales íbamos a impactar. Entonces, esta generación de módulos, pues simplemente se podían disponer en un contexto urbano y empezar a interactuar con el sitio en donde se iban a desarrollar para generar todo esto. Después nos dimos cuenta que esto podría funcionar a nivel mundial. Entonces, simplemente era hacer un mapeo en todo el planeta de qué era lo que predominaba, ¿no? En ciertas zonas a lo mejor hay actividad volcánica que podemos utilizar como geotermia, en otros lugares hay muchas lluvias, en otros lugares hay mucho sol. Entonces, todos estos elementos naturales podrían interactuar directamente con este tipo de proyectos. Y como nos queda un minuto, vamos a rezar un misterio gozoso, aprovechando el rosario, no, no se crean. No, pues bueno, nada más eso es parte de lo que hacemos. Como les digo, lo complicado era ver qué seleccionamos, qué no. Al final, pues bueno, son fragmentos de distintos edificios, de distintos proyectos, y como todo, pues bueno, inconcluso casi todo ello. Muchas gracias. Gracias.